Profesora Edith, coordinadora de la ODEG JUBI, vamos a iniciar con esta actividad para la cual el profesor Ignacio Chura Choquehuanca va a hacer las palabras de bienvenida. Vamos a escuchar, colegas, atentamente al profesor. Adelante, profesor Ignacio. Muchas gracias. Siempre, primeramente, agradeciendo la presencia de la coordinadora, de la profesora coordinadora Edith, y también de todos los colegas presentes. Esperando siempre que todos se encuentren bien de salud, y también dando gracias a Dios por este momento importante para reunirnos y hablar de María. Hoy, 17 de mayo, nos encontramos reunidos para realizar este conversatorio sobre el mes de María, que es precisamente el mes de mayo. Ya con mucha anticipación ya se ha distribuido los diferentes temas relacionados con María. Esto se ha hecho ya entre todos los colegas que integramos la parroquia de Pomata. Y empezaremos ya con la coordinación del profesor Pedro. Muchas gracias. Y gracias, profesor Ignacio, por sus palabras. Seguidamente vamos a dar la bienvenida a la profesora hermana Soreva, quien va a hacer la oración respectiva de esta actividad. Hermana Eva, por favor, tiene usted la palabra. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y saludar a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Iniciaremos, como estamos en el mes de María, con la oración del Papa por esta pandemia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, en la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprime al mundo entero. Acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos.
Virgen, Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno, solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libre con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermana Eva, por las oraciones. Ahora vamos a continuar con los temas que nos toca a cada colega. Quien va a iniciar el tema de María de la Fe es la profesora Concepción Primera Peraza Cornejo. Adelante, profesora. Bueno, profesora Edith, colegas de este grupo, Comunidad Criste, es motivo de podernos encontrar en esta oportunidad por mes de María, el encuentro con María, ¿no? Cómo es la fe de María entre nosotros, con nosotros y para nosotros. Yo hoy quisiera mirar a María como imagen y modelo de lictio. Expresiones del Concilio Vaticano II, ¿no? Dice eso. En la Constitución Lumen Gentium. En aquellos tiempos ya enseñaba también San Ambrosio que la Madre de Dios es figura de la Iglesia, en orden de la fe, de la caridad y de la perfección unión con Cristo. Por eso, en el primer aspecto, María como modelo de fe, ¿en qué sentido María representa un modelo para la fe de la Iglesia? ¿Qué? Nos haríamos esa pregunta, ¿no? Pensemos en quién era María, una chica judía que esperaba con todo el corazón la redención de su pueblo. Pero en aquel corazón joven de Israel había un secreto que ni ella misma sabía, en el diseño del amor de Dios. Estaba destinado a convertirse en la madre del Redentor. En la Anunciación, el mensajero de Dios llama: llena eres de gracia. Y le revela este proyecto.
que va a ser madre de Dios. María responde, sí. Y desde ese momento, la fe de María recibe una luz nueva. Se concentra en Jesús, en el Hijo de Dios, que de ella ha tomado la carne y la que se cumplen las promesas de toda la historia de la salvación, por la fe de María. La fe de María es el cumplimiento de la fe de Israel. Y en este sentido y por esto es el modelo de la fe de Iglesia, que tiene como centro a Cristo. Encarnación del amor infinito de Dios. Pero ¿cómo vivió María esta fe? María vivió en la sencillez de las miles ocupaciones y preocupaciones cotidianas, tal como hoy sucede para nosotros, de todas las madres. A veces las madres piensan cómo proveer la comida, el vestido, la atención de la casa. En esta existencia, la Virgen María fue el terreno donde se desenvolvió una relación singular y un diálogo profundo entre ella y Dios, entre ella y su Hijo. El sí de María, ya perfecto desde el principio, creció hasta llegar a la hora de la cruz. Allí en su maternidad se amplía abrazándonos a cada uno de nosotros, nuestra vida, para guiarnos hacia su Hijo. María vivió siempre inmerso en el misterio de Dios, hecho hombre. Como su primera y perfecta discípula, meditando todas las cosas en su corazón a la luz del Espíritu Santo, para comprender y poner en práctica toda la voluntad de Dios. Yo les dejo, colegas, las preguntas. ¿Nos dejamos iluminar por la fe de María, nuestra Madre? Cosa lejana, muy distinta de nosotros. O en los momentos difíciles o dificultades, o de prueba o de oscuridad, la consideramos como modelo de confianza en Dios, que quiere nuestro bien. Yo quisiera reflexionar sobre estas preguntas junto a ustedes, colegas. Primero dice, ¿nos dejamos iluminar por la fe de María, nuestra Madre? O bien, consideramos que es una cosa lejana
muy distinta de nosotros? O en los momentos difíciles o dificultades, la consideramos como modelo de confianza en Dios, que quiere nuestro bien. Esta es la fe de María. Yo quisiera, algunas reflexiones, opiniones, no sé si he llegado, a qué es la fe de María. La fe de María inicia desde cuando Dios envía a su mensajero para ser madre. Pero también la historia viene desde la antigüedad. Eso sería para quizás un momento de reflexión, colega. Muy bien, profesora Concepción, muchísimas gracias, profesora. Vamos a continuar con los temas y posteriormente vamos a reflexionar generalmente. Bien, profesora, seguidamente tenemos el tema con el profesor hermano César Augusto Barahona Calderón, quien nos va a hablar sobre... Profesor Pedro, antes que pases, yo quisiera esa respuesta, que nos estamos dejando iluminar por la fe de María, nuestra madre. Si alguien puede dar un testimonio, una experiencia, de esta manera. Ya, está bien, profesora. A ver, colegas, a lo que dice la profesora Concepción, ¿alguien podemos mencionar sobre la pregunta sobre María, modelo perfecto de fe, algún testimonio? ¿Ya les puedo compartir, profesor Pedro? Adelante, profesora Edith, muchísimas gracias. Bueno, respecto a lo que dice, ya había entendido los dogmas marianos, y después de entender y juntar las educaciones, yo quiero comentarles algo que, yo sí lo he vivido y no es la primera vez. A mí me ha pasado una serie de acontecimientos y estoy agradecida porque eso me ha ayudado a mí a trascender, ha fortalecido mi ser profesora de religión, pero sobre todo tener siempre en mí a la mamá de Jesús. Yo hace 5 años he perdido a mi hermano mayor, 6 hace con usted, y él muere pues con leucemia, ¿no? Pero le declaran una cirrosis hepática a raíz de mucho medicamento. Resulta que toda esta grasita, yo a mí me han visto su temperatura, estaba regular, grasita, pero mi hermano era alto y delgado. Pero desde que era pequeño nunca nos habíamos fijado porque era tan blanco, tenía el cabello colorado, así le decíamos. Pero cuando ya estaba a mitad de su pubertad, no fue cambiando, ¿no? Incluso la forma de su cabellito. Y bueno, llega la adultez, hizo una caída, y eso ha sido el inicio para que se dé a conocer su enfermedad. Él nunca, jamás en su vida se vio enfermo con un dolor de muelle que le echó más antes. Pero a raíz de la caída como que tuvo descompensaciones, ¿no? Ya no caminaba igual, perdió un poquito el sentido, la noción del tiempo, porque cuando uno se cae, ya con la cabeza, o se desmaya, no hay que moverlo, hay que tener ciertos cuidados, los cuales nosotros en este momento, por otra emergencia de otro hermano, no pudimos, pensamos que era algo así, hasta que para verse su enfermedad y hospitalizarse, él no nos dijo nada, tuvo varias intervenciones en Arequipa, él en un momento también decidió ser sacerdote, pero pues los amigos, la familia no los dejaron, y él se aleja totalmente hasta el punto de que ya no tenía presente a Dios en su vida y nada. Habían antes los grupos juveniles que tenían muy buena presencia, al menos en la ciudad de Puno, cuando había bastante, sobre la parte andina, que la había, yo rescato mucho eso.
Y en estas palabras les digo, se enamoraba a muchos jóvenes a conocer a Dios, a conocer a Jesús, a conocer a Jesús. ¿Qué le hacía? Cuando le pasó ciertas cosas se dejó. Pero al estar en el seguro, en su inconsciente se puso tan lúcido, y él tenía una medallita. Y él no se daba cuenta de qué vocación era, y él no quería buscar esa medallita. Y él decía, nos hemos tenido enfermado porque cuando iba al baño tenía caído la medallita a la taza, ¿no? Al guardia. Hicimos una búsqueda en Lanta, en Puno, en Cusco, por los amigos, y encontramos esta medallita porque él había tenido una foto. Pero tampoco se veía muy bien la imagen. Y en ese entonces yo ya tenía un amigo muy cercano y habían pasado el alterado de la visita en Lanta, la Virgen Inmaculada Concepción. Y cuando yo acompañaba a mi madre al hospital en el salud, es muy difícil tener una persona que tiene ese tipo de cáncer allá, cuando está sin último, entonces él me enseñó, yo tengo bonito de que él me enseñó a orar, me enseñó a conocer más a la mamá de María a través de mi mamá, porque tenían muchas actitudes de María, mi mamá. Cada vez que íbamos al hospital, y eso sí que la reconoce porque yo prendo desde chico y me dice, ella es. Y es así que, ¿no? Ya cuando ven a mi mamá, que es la imagen corriendo, porque mi amigo me regaló una tarjeta muy bonita, que era así como retujada, y un cuadrito. Entonces, lo llevamos, y mi hermana dijo, ella es. Y estaba ahí en su mesita. Y es así que mi hermano encontraba esa cara. Lo tuvimos con nosotros casi 2 meses más, y él nos ha dejado eso de orar por las mamás, de tener siempre presente al Virgen Inmaculada Concepción. Es tan importante ese vientre de la mamá para tener un hijo que en el tiempo no sabemos que se va a enfermar o qué va a pasar y que de pronto se nos salga de las manos. Y hemos tenido un encuentro con mi hermano, hemos tenido el mismo sueño, que quedé dormida en la tarde y antes de que él pasa, ¿no? Y tuvimos el mismo sueño. Y como locos nos reímos los dos, me acuerdo aquella vez. Y mi hermano ya a las 6 de la tarde, más o menos, ya no sé cómo. Esa experiencia de vida muy bonita. Yo creo mucho en los milagros cuando realmente nos abrimos. Y ese testimonio te lo doy, de verdad, con mucha fe se los comparten, con confianza, para que ustedes también conozcan un poquito más allá. A veces vemos solamente la imagen y nos hacemos la señal de la cruz, pero no sabemos por qué, ni cómo, ni para qué. Entonces, lo que dice la profesora, para entonces buscar un poquito más si no conocemos y encontrar en los otros que estamos perdiendo ese decir sí, porque en un momento yo también ya quería decir, y decía no, Dios no está con nosotros, se va y se va a ir. No tuve la oportunidad de estar 2 meses, uno se fue tranquila con ciertas cosas, pero lo que más se la ha tenido es regresar a más. Ese ha sido el encuentro bonito que hemos tenido, y ese sueño. Yo mucho lo he direccionado a lo que pasó con José, ¿no? Que José se acuerda en partida más con él, hasta por ahí se iba a perder el ángel, pero se le aparece el ángel y le dice, corre, no, y aclara su duda. Yo creo que eso nos pasó a nosotros, y es la segunda vez que lo comparto, porque yo lo compartí con otras veces, y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, profesora Edith, por sus cosas que usted ha vivido, ¿no? La verdad es claro, yo también personalmente creo y siento y tengo mucha fe como la Virgen María, ¿no? La Virgen María, pues la Virgen la madre de la fe, ¿no? Y en verdad este tiempito que estamos, compañeros, hace reflexionar mucho. ¿Alguien de repente quiere intervenir, compañeros? Entonces yo tengo acá mi altarcito también. Es una fe que yo... Es mi fe, ¿no?
a la Santísima Virgen María de la Candelaria. Yo pongo acá mi altar de la Virgen María de la Candelaria, ¿no? Y ayer a la Virgen ha pasado por ahí, por la casa por donde vivo. Yo muy emocionada salí, y en realidad ahí me entrevistaron los que pasaban por ahí, ¿no? Con la imagen de la Virgen salí, no he hecho un altarcito, pero sí, porque hay que evitar también las aglomeraciones, ¿no? Entonces, ahí yo salí muy contenta. Yo desde ese momento yo lo he bendecido mis velas, y ahora tengo prendida desde ayer, hoy día, son 6 velas que he hecho bendecida, entonces lo tengo prendida ahí. Por lo que ayer hasta de peregrinación la Virgen María de la Candelaria. Esa es mi fe. Fe de María. Y gracias, profesora. Ahora creo que me dijo con dogmas más, ¿no? Las dogmas marianas. Así es, el profesor Pedro, ¿no? Sí, María de la Fe y dogmas. Sí, profesora. Sí. Entonces las dogmas marianas más tenemos 4 dogmas principales, ¿no? Que son uno, la maternidad divina, ¿no? Esta dogma se refiere que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue solemnemente definido por el Concilio de Efeso en el año 431. Tiempos después fue proclamado también por otro concilio universal, el de Calcedonia y los de Constantinopla. El concilio de Efeso del año 431, siendo papa San Clementino. Y esta dogma se dijo: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne. Gracias a usted, profesora Concepción. Muchísimas gracias. Siguiendo con los temas de la Virgen María, vamos ahora sí a escucharle al hermano profesor César Augusto Barahona Calderón, quien va a hablar del tema sobre María de la Historia, joven Anahuín. Adelante, profesor hermano César. Gracias, profesor Pedro, compañeros, compañeras, colegas, profesor Edith. Bienvenidos nuevamente a esta jornada de conversatorio, de cuchicheo, que también le hemos un poquito bautizado el otro día, para un poco establecer un poco la forma de diálogo espontáneo, ¿verdad? Un diálogo que salga de nuestro corazón, de nuestra propia espiritualidad más interior, y que también tenga conexión con María, ¿verdad? María, que también participa de la resurrección, de este tiempo de resurrección, de Pascua que estamos viviendo. Entonces María sería un poquito el referente, el horizonte de reflexión del conversatorio, que aquí pensamos un poquito irlo estableciendo en varios capítulos, vamos a decir así, ya que queremos también cuchichear en otros momentos. La invitación está abierta para todos nuestros coordinadores, el padre Gilbert también, y inclusive pensamos cuchichear también con Monseñor Ciro, y alrededor de este mes y los siguientes meses, de acuerdo al contexto también, ¿no?, celebrativo litúrgico. Entonces el mes de María nos sitúa, nos ubica en torno a varios aspectos que hemos un poquito también ensayado desarrollar, y quisiera yo abocarme solamente pues a la María de la historia, esa María que está inscrita no solamente en la historia, sino también en su historia, ¿verdad? María tiene su propia historia que compartir, aunque parezca muy chiquita, muy pequeñita, apenas
pequeñas citas bíblicas aparecen hablando sobre su propia vida y su propia historia, pero desde ahí quisiera un poco también situarme e invitarles también a situarse. Entonces voy a hacer a continuación una breve reflexión, leída por supuesto a partir de 5 puntos de vista que pueden sonar simplemente a opiniones de mi parte, ¿no? Son a título personal 5 opiniones que pueden servirnos también de 5 puntos de partida, 5 grandes desafíos, por supuesto enmarcadamente históricos. El título de mi trabajo es María de la historia, y como les dije, y en su historia, ¿verdad? En su historia. Número 1, en sentido estrictamente histórico y textual, en el Nuevo Testamento solo 8 o 9 veces se dice algo sobre María. San Lucas con más detalle teológico y San Pablo, una sola vez, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Gálatas 4, versículo 4. Este detalle histórico sobre María nos lleva a pensar sobre lo que se haya podido agregar a la vida de María desde la piedad auténtica, desde ciertos acontecimientos místicos auténticos, o desde también algunos otros pretextos que tal vez pudieran poner en cuestión a quien se le venera, o a veces también a quien se le trata de endiosar por reconocer como divina, ¿no? Que a veces es un poquito los pequeños errores que a veces cometemos por una cuestión más costumbrista, cultural, etcétera, ¿no? En todos los países del mundo católico. Cuando solo precisamente disponemos de 8 o 9 afirmaciones, entonces hay veces aspectos un poquito costumbristas, como dije, a lo largo de todos los mundos, de todos los países católicos, ¿no? Entonces esa es la primera observación, cómo desde lo más básico y pequeño, textual y bíblicamente hablando, en torno a lo histórico de María y de su propia historia, podemos empezar a hacer este acercamiento a nuestra Madre, ¿verdad? De una manera incluso renovada. Ya muchos teólogos y muchos creyentes han empezado a identificarse con estas pequeñas huellas históricas de María en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero muchas veces se vuelven a quedar en el olvido y perdemos de vista este dato importante, este primer punto de vista, y ya nos vamos hacia otros lugares un poquito ya dispersados en ciertos aspectos que a veces simplemente pertenecen a la fantasía o a la alucinación, ¿no? Pero sin menospreciar ninguna expresión cultural que de repente quiera o intente acercarse a María, la recomendación de este punto de vista es que regresemos a la María histórica en su historia. Número 2. Es muy posible que María haya llegado a los 50 o 60 años, de modo que habría estado presente en el Concilio de Jerusalén, años 50 o 60, en esa década, ¿no?, después de Cristo, acompañando y ayudando a los apóstoles, como bíblicamente aparece ya entre los que se cuentan durante el acontecimiento místico de Pentecostés, que vamos a celebrar el 23 de mayo. De ahí que por eso mismo habría conocido, María misma, habría conocido al propio Pablo, San Pablo, y al propio Lucas, el evangelista San Lucas. En sentido histórico, nuevamente, también estamos invitados a contemplar seriamente y críticamente estos detalles del libro de los Hechos de los Apóstoles, con la intención de fortalecer nuestra fe católica, sobre todo por el hecho de ver primero en los 4 evangelios a una joven nazarena, Anahuí, del resto de los pobres de Israel, que así se denomina, ¿no?, la procedencia de María Santísima, según los estudios de la crítica histórica. Ella pertenecería o habría pertenecido a un grupo llamado Anahuí, que eran los más pobres de los más pobres del pueblo de Israel. Pero esta joven nazarena, virginalmente embarazada por la gracia de Dios a los 14 años, mientras que después de la muerte de Jesús, María asiste a ese lugar que los cristianos helenistas como San Lucas dieron en llamar el cenáculo, o aposento alto, también aparece en Hechos de los Apóstoles, lo cual hace contrastar a la joven adolescente de Nazaret con la madre de Jesús, integrada al nuevo grupo estructurado y jerárquico de los 12 apóstoles, antes pescadores y carpinteros analfabetos. Con esto, este segundo punto de vista, quisiera un poquito establecer cómo, digamos,
el contraste de los primeros personajes del Evangelio de San Lucas, en este caso, participan, ¿verdad?, de la presencia de María histórica, y luego la propia María histórica, junto con estos primeros personajes del Evangelio de San Lucas, vuelven a aparecer en Hechos de los Apóstoles con los mismos nombres, ¿verdad?, con el mismo protagonismo. Primero va Pedro y todos los demás, pero ya con un contraste un poquito más o menos cambiado. María también participa de ese grupo histórico, ¿verdad? Ya no es la jovencita de 14 años, sino que es ahora la que participa, ayuda y colabora de este gran grupo estructurado, jerárquico de los 12 apóstoles, ¿no? Habría que preguntarse qué nos genera dentro de nuestro corazón este dato histórico muy pequeñito, muy sencillo, pero que también ayuda a situarnos, ¿verdad?, en este mes de María, en este mes de mayo, ¿verdad? Entonces paso al tercer punto de vista. Número 3. Hay cierto grado de certeza en la posible relación directa entre San Lucas, discípulo evangelista, y la María de aquellos años 50 o 60. San Lucas, habría conversado directamente con ella, de modo que los detalles teológicos de Lucas sobre María ofrecen elementos nítidamente emocionales y corporales, por ejemplo, todo lo guardaba en su corazón, y a la vez que sobrenaturales y místicos. Por ejemplo, cuando dice hágase según tu palabra, en un momento místico, ¿verdad?, donde el ángel Gabriel le informa como mensajero que ella va a ser la madre de Dios. Entonces es eso, ¿no? Esos dos aspectos más humanos, entre comillas, históricamente humanos de María, están claramente detallados en San Lucas, y al mismo tiempo San Lucas no deja de proporcionarnos esa iluminación mística, esa experiencia sobrenatural de la María Santísima, que hasta el día de hoy reconocemos, ¿no?, como la Madre de Dios, joven, pero al mismo tiempo luminosa, joven, inocente, nazarena, pero al mismo tiempo mística, al mismo tiempo entregada a la presencia de Dios. María habría pertenecido al grupo del resto de Israel, como ya lo dije, llamado Anahuim, los pobres de Yahvé, el resto de los más pobres, ¿no? Y en ese grupo, a su vez, dentro del sector de mujeres, María oraba y cantaba con ellas de memoria los proto-magnificat, que así también se comentan, ¿no?, los estudios teológicos. Habrían habido en torno a Lucas, el evangelista, en contacto con María histórica, varios tipos de magnificat, herederos de los cantos más antiguos, como los de Ana, ¿no?, Santa Ana, vamos a decir así, que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿no?, el cántico de Ana, ¿no? Lucas habría anotado ciertos detalles hasta acabar organizando teológicamente el actual Magnificat, radicalmente identificado con los más empobrecidos de esos tiempos, del tiempo de Jesús, de María, de Lucas, y también de los nuestros. El Magnificat es un dato importantísimo en la historia de María, en su propia historia. Se dice que ella cantaba el Magnificat, no solamente lo leía o lo escribía, porque ni siquiera escribía, era analfabeta, ¿no? Históricamente no escribía ni leía. Históricamente estas mujeres anahuim, junto con ellas, cantaban de memoria esos cantos de Ana o esos cantos israelitas de los más pobres de Israel, ¿verdad? Entonces, dense cuenta cómo Lucas está atento a este contacto histórico con la Madre de Dios y reedita, vamos a decir, el Magnificat o los cánticos de Ana, y los convierte en un texto ya propiamente autorizado, como lo reconocemos hoy, ¿no? Es el texto Magnificat por excelencia, el texto de María histórica. Y el cuarto punto de vista sería el siguiente. Número 4. Un detalle histórico interesante, reconocido por estudios antropológicos y arqueológicos bíblicos, aunque no aparece literalmente descrito en el Nuevo Testamento, es el hecho de que en Palestina, en la Palestina de María de esos años, las personas no usaban crema dental y quedaban cariados, desdentadas o desmuelados a temprana edad, desde los 30 o 40 años. Esto lo afirman siempre la arqueología bíblica, ¿no?, incluso católicamente respaldada por la BAC, ¿no?, los libros de la BAC, ¿no?, Biblioteca de Autores Católicos. No por gusto o por casualidad, ninguna imagen de la Virgen María Santísima muestra, ni en dibujos, ni en pintura, ni en yeso, ni en mármol, los dientes sonrientes o abiertos de María, de la Madre de Dios. No intento que nos imaginemos a la Madre de Jesús sin dientes. Si lo quieres hacer, hazlo, no hay ningún problema. Sino que quisiera que nos quisiera situarnos con honestidad ante los poquísimos aspectos históricos, biológicos o fisiológicos que disponemos de María.
¿verdad? Este cuarto punto de vista nos sitúa ya en la propia persona física, en la propia persona, en la propia estructura ósea de María, que quisiera yo provocarles, ¿no? Para que no solamente miremos a la María vestida de dorado o vestida de israelita, sino que vayamos más adentro, ¿verdad? A la persona real de María histórica, desmoladita o de repente frágil y pequeña, de repente morocha o de piel quemadita, como los palestinos de ahora. Entonces, ese contacto con la María histórica no solamente es vista desde fuera, sino que es vista biológica, fisiológica, históricamente tal cual fue, ¿verdad? Entonces, sería bonito contemplarla desde ahí, hacer una especie de devoción mariana desde ese lugar más históricamente fisiológico, desde ese lugar más históricamente de su facción, de su rostro, de su mirada, de sus dientes, de su lengua, etcétera, ¿no? Es una manera provocadora de no perder de vista el punto de vista histórico de esta María que a veces no es tomada en cuenta, ¿no? Y el último punto de vista, ya que tiene que ver con algo más contemporáneo, bueno, un último detalle histórico para acabar, evidente y fácil de descubrir en los textos del Nuevo Testamento, es el hecho de que en la Biblia son solo varones quienes hablan de María, y lo pongo en comillas, ¿no? Hablan de María, y a través de otras santas mujeres como Isabel, Santa Ana, a través de otras santas mujeres, hablan con ella o acerca de ella. Son estos mismos varones autores, Pablo, Lucas o los evangelistas, que hablan de María o acerca de María, incluso a través de santas mujeres. E incluso, esto es clave en la parte histórica, e incluso le hacen hablar a María. ¿Ya? Y esto históricamente hay que reconocerlo como un dato que es desafiante también para nosotros creyentes en María, católicos, porque lo que dijo María en Lucas o lo que dijo María en Juan, evangelistas, no es históricamente quizás palabra de María directa, históricamente o biológicamente no lo habría dicho ella, sino que son los autores sagrados que le hacen decir, literal y textualmente, textos teológicos, palabras teológicas, como lo hace Lucas, le hace hablar el Magnificat a María, o como le hace hablar Juan Evangelista a María en la cruz, ¿verdad? O incluso en la cruz no habla absolutamente nada a María, pero le hacen decir y le hacen hacer cosas a María, ¿verdad? Sin que ella realmente lo haya dicho o lo haya hecho. Ya, esto es una especie de desafío pequeño y un guiño en ojo, pero que tiene que ver con la parte histórica. Pero sí estoy tratando de situarme en el texto y en la historia y en la propia historia de la propia María, ¿verdad? En su historia, que yo incluso siendo varón me permito hacer también, ¿no? Siendo varón. Lo que intento decir con esto es que pongamos nuestra esperanza histórica en el hecho futuro de más mujeres y muchas más mujeres que deban empezar a hablar de María de la historia y desde la historia, a través de sus propios libros, por supuesto, nuevas autoras, ojalá que los haya en el sur andino, desde sus propios libros y sus propias vidas, como la hermana profesora Edith también, que ha tenido una experiencia mística, ¿verdad?, de milagro con María. Entonces, desde ahí, ¿por qué no poder escribir y reescribir una pequeña parte de la historia de María donde también podamos contemplar como varones, ¿no? No para competir o superar a los varones, ¿no? Sino para que podamos resituarnos en un nuevo tiempo donde las mujeres tengan también una voz autorizada acerca de la María de la historia, ¿verdad? Y con esto acabo. De esta misma María, que estas mujeres puedan escribir y afirmar y defender todas las consecuencias también seriamente cristológicas y neonatológicas sobre la María de la fe, ¿verdad? Quizás mi última intervención aquí tendría que ver con el partir de la propia historia de María, de su propia historia, para alcanzar, profunda y místicamente, alcanzar a la María de la fe. Ya, esa sería un poco la tesis de mi presentación, profesor Pedro. Les agradezco a todas y a todos la atención prestada. Podamos empezar también a estudiar, trabajar, profundizar, encarnar los dogmas de María, ¿verdad? Que los dogmas de María no se queden solamente en el aire o en la teoría o en la lectura, sino que aterricen en la propia carne de la experiencia humana, ¿verdad? Que el dogma de María encarna en toda la humanidad, ¿no? Ese es mi deseo, mi afán y también mi convicción de que eso va a suceder, ya que los dogmas van a llegar a un momento de encarnación radical donde todo se encarne y ya no sea solamente una mera creencia, una mera absoluta creencia, sino realmente sea carne de nuestra carne.
Gracias a usted, hermano César, muchísimas gracias. Continuando con los temas de conversatorio, tenemos el tema sobre milagros de Fátima. Quien nos va a hablar, la hermana Eva Castro Arutipa. Adelante, hermana. Bueno, hablar justamente de los milagros en Fátima, tiene que ser primero que la aparición es un milagro, ¿verdad? El año 1917, a estos pastorcitos, Lucía, que era la mayor de 10 años, Jacinta, 8 años, y Francisco, 7, ¿no? Es lo que nos dice la historia de las apariciones. No solamente es una aparición, sino son 6 apariciones: mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre. Y en cada una de estas apariciones, la Virgen va expresando, va manifestando más o menos el motivo, podemos decir, de la aparición, ¿no? Primero, esa devoción al Inmaculado Corazón de María, que a través del rezo del rosario también nos invita a la conversión y al arrepentimiento. Sobre todo, la Virgen anunció que Rusia sería consagrada al Inmaculado Corazón de María, pero fue el mundo entero que fue consagrado a este Corazón Inmaculado de María. Uno de los milagros que se vio en estas apariciones es justamente la Virgen mostró el infierno a los niños, ¿verdad? Para decir que si no nos arrepentíamos, darnos ese mensaje, pues el lugar que nos esperaba era ese lugar. Y de ahí que empieza ese llamado a rezar el rosario, la conversión de los pecadores y nuestra propia conversión. Otro de los milagros es justamente el movimiento del sol. Disculpe, un día muy lluvioso, hermano Eva, donde la Virgen se presenta. Dígame. Sí, disculpe, hermana Eva, que me corte. Está ingresando el padre Aurelio. Padre Aurelio, muy buenas noches. Buenas noches, maestros. Hermana, buenas noches. Continúa, hermana. Termina la idea. Entonces le decía, el movimiento del sol, como que se acerca, y eso lo vieron todos los peregrinos de ese día, que estuvieron en caballería. Hay un mes que, por lo menos lo que he ido leyendo, no se presenta la Virgen, parece que es el 13 de julio, porque los niños fueron retenidos por las autoridades, por lo que se fomentaba la multitud, lo que ocasionaba la peregrinación. Entonces, pero sin embargo, los niños otro día se presentan, han sido fieles en acudir los 13 de cada mes a caballería. Entre los secretos revelados, más adelante sabemos que los niños, y la Virgen lo anunció, que pronto morirían Francisco y Jacinta, y fue así. No les libró del sufrimiento, ¿no? Pero Lucía sí vivió más tiempo, hasta 2005, si mal recuerdo. Lucía, a petición de el Papa de aquel entonces, del prefecto de la fe,
lo que después ha sido Benedicto XVI, escribió algunos secretos de Fátima. Entre ellos está justamente el atentado al Papa Juan Pablo II el 13 de mayo. Esto es lo que he podido profundizar un poco más, y sabemos que estas apariciones en Portugal se conservan siempre como dogma de fe. Un llamado, por lo menos a mi persona, y creo que eso es lo que debería de ser las apariciones, a rezar el rosario, a meditar los misterios de la vida de Jesús y María, por nuestra conversión y por la conversión del mundo entero. Y este mes, un llamado que nos ha hecho el Papa Francisco, justamente unirnos el rosario perpetuo, porque este mes justamente celebramos la primera aparición de la Virgen. El 13 de mayo hemos celebrado, y qué más, motivarnos a rezar el rosario para que acabe esta pandemia, como decía el Papa. Unirnos en oración, y yo les invito, profesores, tratemos de rezar el rosario. Si no podemos los 5 misterios diarios, por lo menos hagamos el esfuerzo, como yo les decía a mis estudiantes también, de rezar una decena, pidiendo el término de esta pandemia. Muchas gracias. Esta ha sido mi participación. Muchísimas gracias, hermana Eva, por el tema sobre María, Milagros de Fátima, perdón. Entonces, continuando con el tema, vamos a darle las palabras al profesor Ignacio Chura Choquehuanca, quien nos va a hablar María de la Candelaria. Adelante, profesor Ignacio. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto, profesor. Ya, gracias, muchas gracias. Ahora un ratito voy a compartir pantalla. Bueno, nuevamente, buenas noches con todos. Mi tema es Virgen María de la Candelaria de Puno. Antes de ir con mi tema principal, quiero ver... Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 a 2 aborígenes guanches que pastoreaban su rebaño. Ellos, al llegar a la boca de un barranco, vieron que el ganado no avanzaba. Uno de los pastores avanzó para ver lo que pasaba y vio en lo alto una pequeña imagen de madera de una mujer, como de 1 metro de alto. En la imagen, la señora portaba una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño en el brazo derecho, mientras que el pequeño llevaba en sus manos un pajarito de oro. La Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias, se venera en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. Más adelante, esta devoción se extendió y llegó también a América. En Argentina, por ejemplo, su fiesta se celebra en la localidad de La Candelaria, provincia de Misiones, tomado de las antiguas reducciones jesuíticas. Actualmente hay procesiones y se espera a la Virgen con serenata popular. En la ciudad de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, se realiza la tradicional danza de los toritos Villa de Leales. Esta festividad es una de las más multitudinarias. En Guaraní, provincia de Buenos Aires, la Virgen de la Candelaria es patrona de la ciudad. En San Antonio, en la isla de Mancera, en Valdivia, Chile, hay registros del culto a la Virgen de la Candelaria que datan del año 1645.
Es venerada en los sectores mineros del norte del país. En la ciudad chilena existe un santuario de la Virgen de la Candelaria y en el pueblo de Muncha, comuna de Canela, se encuentra un templo donde hay una gran devoción a la y es un monumento tradicional desde 1980. La ciudad de Medellín en Colombia fue erigida en sus orígenes como villa de Nuestra Señora de la Candelaria. La Virgen aparece en el escudo de la ciudad. De igual manera, la primera catedral de la actual arquidiócesis de Medellín fue la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Otras ciudades colombianas también la tienen como patrona. En Puno, al sur de Perú, la fiesta de la Candelaria es una de las más importantes de la región. Allí, la imagen de la Virgen de la Candelaria es sacada en procesión por las calles de la ciudad, acompañada de danzas y de música tradicional. En noviembre de 1914, la UNESCO declaró la festividad de la Candelaria Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La festividad en honor a la Virgen María de la Candelaria de Puno se remonta a la época del virreinato. Estamos hablando de 1591. Los españoles trataron, o siempre han impuesto, ¿no? Nos han impuesto a varios santos, entre ellos uno, antes de que la Virgen María de la Candelaria sea venerada de forma masiva, tuvo otros santos, ¿no? Advocados por los colonizadores. Uno de ellos fue San Juan, otro San Juan, y el virrey, ¿no? Después de Conde de Lemus, personalmente da 2 advocaciones más para la villa, ¿no? En esos tiempos se le decía villa a la que hoy conocemos como nuestra ciudad de Puno. Las advocaciones que da el rey son 2: Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y San Carlos. La primera advocación a la Virgen María de la Candelaria se da acá cerquita nomás, en Bolivia, ¿no? Copacabana, todos conocemos Copacabana. ¿Cuándo se da esto? El 2 de febrero de 1583. Posteriormente, o sea, un siglo después, eso es lo que dicen los historiadores de nuestra región, al cual tuve acceso a los datos, se dio, dice, un siglo después, en un pueblo, o sea, en Huancana, mejor dicho, en un lugar llamado Arcani, que estaba abocada a la Virgen María de la Candelaria. En el año 1781, la Virgen María de la Candelaria sale de su anonimato y empieza a sobreponerse al resto de los santos que fueron impuestos por los colonizadores. La fe de María empezó en las viviendas, eso es lo que dicen los historiadores, ¿no? Y luego llegó a masificarse esto en los años de la revolución de Tupac Amaru. Entonces, cuenta la historia, dice que a Puno llegaron los revolucionarios, ¿no?, de esos tiempos, queriendo entidad, y llegaron de noche, dicen, ¿no?, y se quedaron en los cerros de la ciudad, de la villa, ¿no?, en los cerros, y el corregidor Orellana solicita, dice, un ejército de refuerzo para hacerles contra a estos revolucionarios, ¿no? Y
Y esa noche misma, la población, o sea, de la villa de Puno, sacan en procesión a la Virgen María de la Candelaria, del Templo San Juan que ahora nosotros conocemos, al templo de la villa. Eso es lo que dice la información, en procesión. Entonces, todo eso vieron los revolucionarios, ¿no? Vieron ese acto que estaban haciendo los habitantes de la villa. Y entonces ellos pensaron, dice, que ya había llegado el ejército, ¿no? Había llegado ya el ejército de refuerzo. Y al ver todo esa procesión, o sea, de lejos, ¿no? Ellos pensaron que era el ejército que había llegado ya. ¿Qué hicieron? Optaron por un retiro militar estratégico, ¿no? Entonces se fueron. Y al día siguiente, la gente se da cuenta de que ya no había ya los revolucionarios, ¿no? Que apostados en los cerros, la villa en esos entonces. ¿Y qué dijeron? Un milagro de la Virgen María. En esos momentos dijeron un milagro. Entonces es desde ese momento es donde creen la fe en María. Ahora, el culto a la Virgen se dio primeramente con la gente del sector rural, con la población nativa, ¿no? Con la gente del campo, con música. También había, dice, obras teatrales. Una de las danzas, dice, que presentaban era la danza de los revolucionarios. Otro también cuentan que después fue creciendo ya mucho más esta fe a María. Ya en la ciudad se organizan los barrios, ¿no? Los habitantes de los barrios, y empiezan a presentar danzas a la Virgen con trajes de luces. Entonces, y hoy por hoy esta veneración, esta fe a María ha crecido grandemente hasta que ha llegado a ser reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces no es una festividad de unos cuantos, ¿no? Es ya una festividad universal que tenemos hacia la Virgen María de la Candelaria. Muchas gracias por escucharme. Gracias, profesor Ignacio, muchísimas gracias. Seguidamente tenemos la participación del profesor Edgar Erich Chuquina Iturri, que nos va a hablar sobre Virgen María, aspecto emocional. Adelante, profesor, disculpe. Bien, padre Aurelio, hermanos, colegas, todos tengan ustedes muy buenas noches. Profesor Edith, vamos a disculpar. Bien, en esta oportunidad a mí me tocó, como se dice, sobre María en el aspecto emocional. Bien, María, la Madre de Jesús, es una de las pocas mujeres que se mencionan en la Escritura, y la única cuya vida y misterio fueron profetizados siglos antes de su nacimiento. Los autores del Nuevo Testamento de Mateo, Marcos, Lucas y Juan proporcionan apenas destellos de su vida y misterio, debido a que su enfoque se centra, con razón, en el Salvador. Sin embargo, la primera iglesia cristiana dio a María el título de la portadora de la, o Madre de Dios, como recordatorio de la importancia, función de ella también desempeña en el plan. Lamentablemente, el Nuevo Testamento no nos dice nada acerca de los padres de María, el nacimiento de ella, ni su vida en Nazaret. Sabemos que Nazaret se hallaba sobre un cerro al sur de Galilea,
con vista al fértil valle de Gesel, a 105 kilómetros al norte de Jerusalén, con una población aproximada de alrededor de 500 personas. Con pocas excepciones, gran parte de la población de toda Galilea tenía dificultades para sobrevivir como obreros de subsistencia, criando ganado, pescando y labrando la tierra para alimentar a sus familias y pagar sus impuestos. Si bien ninguno de estos descubrimientos puede relacionarse directamente con María o su familia, nos dan una idea de cómo pudo haber sido la vida de Nazaret, una joven campesina que vivía en una aldea rural, lejos del centro religioso de Jerusalén y su templo. Su aristocracia sacerdotal y su opulencia, incluso siendo todavía joven, ella debió haber trabajado junto a su madre y a las demás mujeres de la aldea, hilando tejidos, cocinando, recolectando leña, recogiendo agua de las cisternas de las familias o de los pozos de la aldea y trabajando en el campo, todo para ayudar a su familia a sobrevivir día a día. El relato de María, que se halla en el libro de Lucas, inicia con la aparición del ángel Gabriel, el mismo ángel que previamente se había aparecido a Zacarías en el templo. Y cuando Gabriel se aparece, María es una joven que estaba comprometida para casarse con José. Si bien no sabemos qué edad tenía María, en ese momento, en la antigüedad, era posible que los contratos matrimoniales se acordaban aún antes de la pubertad. La aparición de Gabriel y sus declaraciones que María es muy favorecida, de que el Señor es contigo, que es bendita entre todas las mujeres, y de que según el alma, ella era un vaso escogido. Debieron haber provocado en ella una reacción con sentimientos de confusión e incluso temor. No podemos imaginar los pensamientos que debieron haber despertado la mente en ese momento, pero pudieron haber recibido preguntas como: ¿por qué considera Dios que soy bendita entre las mujeres? ¿Por qué he hallado gracias delante de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Por qué envió a Dios a Gabriel a hablarme a mí y no a alguna de otras jóvenes de Nazaret o aún de Jerusalén? Después de todo, era solo una joven, previamente de una familia campesina que vivía en una aldea insignificante. Gabriel no contesta ninguna de las preguntas que pudieron haber poblado la mente en el corazón de María. En cambio, continúa con su mensaje. Ella concebirá un niño, pero no cualquier niño. Su hijo será llamado el Hijo del Altísimo. Recibirá el trono de David, su padre. En otras palabras, Gabriel le dijo a María que su hijo sería el Hijo de Dios y el Mesías prometido. María había estado confundida y atemorizada antes de ese anuncio. Solo podemos imaginar su intensa emoción. Después de ello, consideremos un principio de esta parte del relato de María que enseña acerca del discipulado, el plan que Dios tenía para María. No era algo que ella había pedido. Gabriel se había aparecido a Zacarías porque él y Elizabeth habían orado
para pedir el milagro de tener un hijo, pero llegó a María bajo circunstancias muy diferentes, no para cumplir con una petición, sino para anunciarle la voluntad de Dios para con ella. Con su inminente boda, María probablemente había pensado en la posibilidad de tener hijos en el futuro. Pero aunque había una ola de expectativas mesiánicas en el judaísmo durante el primer siglo, podría haber pasado María, que ella era una mujer campesina de Nazaret, sería la madre de Mesías. Probablemente no. Lo que quiero decir es que los llamados del discipulado a menudo requieren cambios de nuestros planes personales. Esta participación, colegas, padre Aurelio, sobre mi persona. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Eric. Seguidamente, la participación es de mi persona. Profesor Eric, estimados compañeros, el tema que me ha tocado es Virgen María y a Pachamama. Antes de hablar sobre la Virgen María y la Pachamama, quería hablar sobre la Pachamama, ¿no? Para conocer un poquito más. La Pachamama o Madre Tierra es la diosa femenina de la tierra y de la fertilidad, una divinidad agrícola benigna, concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En la tradición incaica es la deidad de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y el estado andino. Eso vendría a ser referente a lo que es la Pachamama, ¿no? Evidentemente no podemos dejar de lado, porque la religión católica está también, vamos a decir, es el sincretismo entre lo andino, que es la Pachamama, y lo religioso, que vendría a ser la Virgen María, ¿no es cierto? El mito andino que contempla la devoción a la Virgen María y a la Pachamama suele denominarse el sincretismo, ¿no? Esta relación simétrica se debe a la imposición del dogma católico, predicado por los españoles desde la época de la conquista y dominación en América. Similares o casi idénticas sobre lo que es la Virgen y la Pachamama. Fundamental es enfatizar en lo siguiente. La distinción es clara entre la Virgen María cristiana y la Pachamama andino o Virgen, y la mejor prueba de esto es el culto que se rinde a cada una de ellas, siendo diferentes e inconfundibles. La Virgen María es homenajeada a través de la misa llevada a cabo por un sacerdote católico en la iglesia, con lecturas bíblicas, cantos y oraciones típicas de la liturgia católica. A su vez es representada con una imagen iconográfica clara y precisa, que tiene su origen en la época colonial, de manos de la española, como instrumento de manifestación para la extirpación de las idolatrías de los indígenas. Cabe mencionar que María, dentro de la cosmovisión andina, pertenece al Arajpacha, o también denominado Alajpacha. Cuando nosotros hablamos de Alajpacha, se refiere al cielo sagrado, ¿no? Donde el espíritu Kamaj o Ajayu está presente en el espacio infinito y da energía a todo lo que está en el cielo. Es por eso que el sol y la luna son sagrados, pues dan energía y vida a la naturaleza viviente. De forma opuesta, el homenaje a la Pachamama es rendido a través de la hilancha, es decir, mediante un sacrificio de sangre de un auquénido acompañado de collax, lupaca y untu. Esta ofrenda se realiza en un lugar sagrado, al aire libre, y es encabezado por un aymara o anciano jefe de la familia,
quien es entendido, ¿no? Quien paga en este caso a la Pachamama, a la tierra. A su vez, la Pachamama está presente en la tierra misma, sin ninguna imagen o representación iconográfica. Por el contrario, el Aymara se la imagina como una mujer andina vestida de ascus, que lleva en su vigilia todo tipo de cultivos y hierbas saludables y medicinales dentro de la cosmovisión aymara. Cuando nosotros hablamos de la cosmovisión aymara, nos estamos refiriendo a todo lo que está, ¿no? Todo lo que es la fauna y la flora, ¿no? ¿Cuáles son sus similitudes? Ambas son madres universal y virgen. Tampoco a ninguna de las dos se les reconoce esposo, porque la Virgen María ha sido virgen, pues, ¿no? Durante el embarazo y durante el parto. Entonces, de acuerdo a eso, hay un sincronismo de la Pachamama, que también es fértil, y la Virgen, por eso que ninguno de los dos son esposos, ¿no? Eso sería en cuanto a mi participación, de repente así corto, sobre la Pachamama, sobre la Virgen y la Pachamama. A continuación tenemos la participación del profesor Eloy, que nos va a hablar la Virgen María y Pentecostés. Muy buenas noches, profesor Pedro. Gracias. Antes, saludarles, padre Aurelio, maestra Edith, colegas. Mi participación acerca sobre el Pentecostés, ¿no? Virgen María en Pentecostés. Antes vamos a entender de repente de qué se trata el Pentecostés, ¿no? Se trata de Penta, de 5, entonces Pentecostés. Después de la fiesta de Pascua, la fe más importante de la resurrección de Jesucristo que tenemos los cristianos católicos, ¿no? A partir de eso, entonces es la fiesta cristiana que comprende 50 días, ¿no? Después de Pascua, así se entiende, ¿no? Es Pentecostés. ¿Qué pasó ahí, no? Entonces ¿qué digo? Virgen María, ¿no? Ahí estaba todos reunidos con la Virgen María, ¿no? En Pentecostés, sus apóstoles, ¿no? Sus seguidores, ¿no? Después de haber perseguido de los judíos, ¿no? Después de todo lo que pasó en la Semana Santa, ¿no? Entonces Virgen María estuvo con sus apóstoles esperando de que cuando Jesús les había comprometido de que va a regresar, va a enviar el Espíritu Santo, ¿no? Entonces estaba reunido. Entonces María es un ejemplo de oración para la iglesia, ¿no? Es madre de la iglesia, ¿no? La respuesta es más sencilla de lo que podemos encontrar en la Virgen María, de lo que se cree, ¿no? En la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles nos van a narrar el gesto o la gestación de la iglesia. Entonces ahí nos narra sobre el Pentecostés en los libros de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está todo. Y sobre la María, bueno, ya antecedieron los colegas de que nos va a narrar el Evangelio de San Lucas. Entonces aquí vamos a tener que, ¿no?, un poquito revisar la Biblia también. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén el espacio de un camino Sabbat. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivía Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, ¿no? María, la madre de Jesús, y los hermanos que estaban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 al 14. Entonces, ahí registrado en la Biblia, ahí nos cuenta sobre los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y también, ¿no?, esto vamos a tener que siempre consultar con la Sagrada Escritura. Al llegar al día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido
como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraba. Se les apareció unas lenguas como el fuego que se repartieron, se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1 al 4. Entonces, ahí nos hace reflexionar de que si eran ellos 12 personas, ¿no?, o 12 apóstoles que teníamos, la Virgen María, que estaban ahí, que recibieron, la Virgen María ya tenía experiencia de recibir el Espíritu Santo. ¿No? Nos preguntaremos cuándo fue, ¿no? Eso fue en la encarnación, ya tenía experiencia. Entonces, María pues resalta de que es maestra de oración y madre de la iglesia, ¿no? Por eso aclamamos de que la Virgen María de la oración es la maestra de la oración. Por solo estos pasajes bíblicos, ¿no?, uno podría concluir que la Virgen María en Pentecostés estaba con los apóstoles. Entonces, por eso yo considero particularmente que la Virgen María, yo tengo bastante, puedo decir, de que fe, ¿no?, porque intercede, mi petición alcanza lo que yo suplico al Señor, ¿no?, a Dios, a Jesús. Entonces, la Virgen María me intercede, o sea, lo primero, la oración a la Virgen María, me intercede todas mis peticiones porque está cerca, ¿no?, cerca del Señor. Entonces, por eso registro de que es maestra de la oración y madre de la iglesia. Maestra porque ya tenía experiencia para recibir por recibir el Espíritu Santo. Y los apóstoles, justo en el mismo día, ¿no?, después de 50 días, envía a Jesús, envía de 50 días para poder evangelizar o llevar la buena noticia a todo el mundo. Si eran 12, solo eran 12, han convencido a todo el mundo. Pero ahora que nosotros participamos, ¿no?, en todas las instituciones, o ya somos un equipo, podemos convertir a las personas, ¿no?, que están perdiendo la fe, y para poder evangelizar, llevar la palabra nueva, o la buena noticia, sin temor, ¿no?, con la fuerza del Espíritu Santo. A partir de esto hecho, ¿no?, se sabe entonces que los más cercanos a Cristo, ¿no?, a pesar de la persecución judía, se juntaron, ¿no?, eso un poquito comento aquí, con los apóstoles para permanecer juntos en oración y esperar al Espíritu Santo. Y a la Virgen María estaba con ellos, en todo momento estaba. Por eso confiamos de que la Virgen María nos acompaña, nos protege, nos cubre con su manto, ¿no?, en la casa, por ejemplo, sobre todo yo manifiesto de que nos crea un ambiente caliente como madre, ¿no?, madre de Dios, madre nuestra, madre de los apóstoles. Entonces, para la iglesia, si bien la Virgen no es el centro, ¿no?, su prédica, todos sabemos que es Cristo, pero es su Santa Madre, y su Santa Madre, y por ello tiene un lugar en la cooperación de nuestra salvación. Entonces, también aquí rescatamos también del magisterio de la iglesia, que nos sustenta, ¿no?, que nos enseña que los primeros cristianos oraban en torno a la Virgen María. Y eso creo que a mí me recae, porque siempre me doy la oración de la Virgen María. En Pentecostés, ¿no? O sea, aquí oraban, los primeros cristianos oraban en torno a la Virgen María en Pentecostés, esperando junto al Espíritu Santo, siendo ella la que les enseñaba a orar y tener esperanza. Además, siendo Cristo nuestro hermano mayor, ella su madre en la fe, lo que nosotros creemos. Entonces, una reflexión aquí yo diría de que la Virgen María, yo tengo en particular, yo creo en la encarnación, la fe, ¿no?, importante del cristiano, y otro, la fe importante que podríamos manifestar en la resurrección y en la encarnación. Y ese es mi fundamento de que, por ser cristiano católico, aquí vamos a entrar a hablar de repente, ¿no?, del catolicismo. Entonces, a partir de la gestación de la Iglesia de Cristo, a partir del Pentecostés.
en esta noche de lo que estamos compartiendo sobre la fe, para poder fortalecer nuestra fe, que tuvo María, ¿no?, de manera voluntaria, ¿no?, aceptó, por su aceptación a Dios, ¿no?, porque si tantas mujeres había una señora que tenía que obedecer, que tenía que cumplir sus mandamientos. Pues en referencia, en relación con las mujeres de hoy, vale la pena rescatar valorar a las mujeres de hoy, ¿no?, sobre todo en este mes el mes de Día de nuestra Madre. Entonces, un poco de respeto a las mujeres de hoy. Muy bien, profesor Eloy. Ya para terminar, tenemos la participación del profesor Gualberto Fernández, quien nos compartirá el tema Virgen María en los medios de comunicación. Adelante, profesor Gualberto. Buenas noches, colegas presentes, padre Aurelio, la profesora coordinadora de la ODEC. Mi persona les va a hablar Virgen María en los medios de comunicación. Primero nos preguntamos, ¿no?, ¿qué tiene que ver María de Nazaret con los medios de comunicación? La Virgen María en los medios de comunicación, en las intenciones de oración del Papa, la intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre para el mes de mayo, aquel año 2014, era pues para que los medios de comunicación sean pues instrumentos al servicio de la verdad y de la paz. La intención misionera es para que María, estrella de la evangelización, guíe pues la misión de la Iglesia de anunciar a Cristo a todos los pueblos. En ese entender, colegas, Papa Francisco reconoce a Virgen María como estrella de la evangelización. Entonces, la exhortación apostólica del Evangelii Gaudium del Papa Francisco tratan precisamente de María, estrella de la evangelización. María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos. En ese entender, es contemplativa, ¿no?, del misterio de Dios en el mundo, y en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. También nos indica pues, es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es Nuestra Señora de la Prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás. En esa exhortación pues del Papa Francisco concluye pues el Papa Francisco su exhortación apostólica, estrella de la nueva evangelización. Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio de la fe ardiente y generosa, de la justicia, del amor de los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Madre del Evangelio viviente, manantial de la alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Eso es lo que es la exhortación sobre María, colegas presentes, que Virgen María también es puede ser un ejemplo, ¿no?, para los periodistas de hoy, colegas. Es lo que puedo yo saltar sobre Virgen María en los medios de comunicación. Profesor Pedro. Muy bien, profesor Gualberto, gracias por su participación. Ahora, para ya culminar, palabras de reflexión
del hermano César. Adelante, hermano. Sí, gracias, profesor Pedro, y gracias también a todas y a todos ustedes por estar presentes. Ponemos un poquito en espíritu de comunión para agradecer a nuestra Madre la Virgen Santísima, que está acompañando y peregrinando en la fe, en nuestra propia fe comunitaria surandina, pedirle para que también ella escuche todo este clamor de la sociedad actual en tiempos de pandemia, y sobre todo también que nos inspire a caminar con ella en este tiempo, que es un mes mariano, que es un tiempo de oración al Santo Rosario, que es un tiempo de maternidad también universal, ¿verdad? Es un tiempo también de mucha devoción, de mucha piedad mariana, y sobre todo en nuestro pueblo de Puno, ¿no? Creo que este caminar, peregrinar paso a paso al mismo ritmo de María, y al mismo tiempo María que camina junto con nosotros al mismo ritmo del pueblo de Dios, es un poquito lo que quisiera un poquito rescatar también de todo lo que hemos compartido, ya que María es justamente la que se sigue manifestando de diversas maneras también, ¿verdad? A través de Fátima, a través de la Candelaria, a través de Pentecostés, también como texto, digamos, fundante de la Iglesia que vamos a celebrar este domingo que viene. María, que está presente en la historia, que ya lo había introducido también al principio del encuentro, es esa Madre María, mujer, adolescente, joven también, que nos transmite la presencia de Dios, que nos trae en medio de nosotros la presencia misteriosa y salvífica de Jesucristo, resucitado sobre todo. Que todo esto que compilo o resumo sea un testimonio de vida también para nosotros en nuestra propia vida, ¿verdad? Que el testimonio de vida que María está siempre comunicándonos se encarne en nuestra propia vida y seamos también reflejo del amor de María en cada uno de nuestros semejantes, ¿no? Vamos a ponernos un poquito en presencia del Señor para pedirle también que nos ayude a nuestras labores académicas, docentes, que con todas las contradicciones de la pandemia o de la conectividad salgamos adelante, sigamos de pie, como se dice, en este caminar, ¿verdad?, comunitario en la fe. Y vamos a bendecir también a nuestra Pachamama, a nuestra Madre Tierra, a nuestros ajayos que nos escuchan también nos acompañan, ¿verdad? Entonces, juntos y juntas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Tatai laka histarita, laka hasti humaru hachanchantama, gloria churata panaukiru, yokaro koyana hayuru. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, cuyo amor es más grande que nuestro corazón, perdone todos nuestros pecados, nos lleve juntos y juntas a la vida eterna. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgen Santísima y Candelaria, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Gracias. Ruega por nosotros. Padre Aurelio, de repente algunas palabras para ya hayamos terminado nuestra actividad. Profesor Edith. Primero, profesores, saludarles por esta iniciativa buena que ustedes han tenido, a todos ustedes, y también, queridos profesores, les pediría que tener esa devoción a la Virgen María es parte de nuestra fe.
tener presente a la Virgen María como madre, y para nosotros es una madre, ¿no? Y por eso tenemos más cercanía. Y qué bonito que hayan meditado en estos momentos sobre la Virgen María. Les mando la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea sobre ustedes. Y profesores, la Virgen María, una oración. Una oración en la familia. Gracias, profesores, y yo me despido de ustedes.